taller por parte de Simón Luo de puntos de entrada en el debate. Este taller es súper importante y Simón Luo es una persona que ha sido finalista del TRD 2024, es campeón actual del PCL, de Senade y del torneo invitacional. Ha sido juez de la final de 4 mundiales de debate en español y un mundial de debate en inglés. Vicejefe de adjudicación de Semude y jefe de adjudicación de Semudellín. Entonces, espero que puedan sacarle mucho provecho a este taller y les dejo con Simón. Buenas tardes. Mi nombre es Simón Lugo. Gracias, NASA, por introducirme y por invitarme y confiarme en la posición de jefe de adjudicación en PCL. El día de hoy voy a dar un taller bastante simple, pero bastante importante, que son los puntos de entrada en debate. A mi parecer, este es un taller necesario a varios niveles de debate, porque lo que permite los puntos de entrada en debate es contestar, digamos, la pregunta de qué opciones tengo para generar contenido estratégico. Y esta es una pregunta que suele ocurrir cuando los equipos no saben cómo contestar, saben qué dijeron la contraparte. La pregunta es, ¿cómo lo contesto? ¿Qué puedo traer en un debate? Sé qué puede surgir en el debate, pero no sé cómo dimensionar ese impacto, no sé cómo dimensionar mi contenido. Y lo que busca este taller es precisamente darles esas opciones y que tengan una mayor reflexión sobre cómo, digamos, responder en términos de contenido. Ahora bien, lo primero que voy a discutir son qué son los puntos de entrada. Voy a hablar luego de algunos puntos de entrada, al menos los principales, que son los de eficiencia, lo de contraproducencia, la creación de otros problemas, principios, actores y por último narrativas. Primero hablemos qué son los puntos de entrada. Los puntos de entrada son las diferentes alternativas que uno puede optar para generar contenido de forma estratégica. ¿A qué me refiero con las alternativas que uno puede optar para generar contenido? A esto me refiero a que en situaciones en las que, por ejemplo, yo tengo que refutar un argumento, pero me doy cuenta que no puedo mostrar por qué es falso y tampoco me doy cuenta cómo puedo mitigarlo. Normalmente tengo que tener en mente de que la mitigación y que la refutación en términos de falsedad no son las únicas opciones que yo tengo para poder atacar un argumento o ganarle a un argumento en particular, sino que tengo múltiples opciones con las que puedo optar para asegurarme que yo pueda ganarle al equipo contrario, de que yo pueda generar contenido o generar interrogantes distintas para atacar a la contraparte. Pero también me puedo dar cuenta que los puntos de entrada sirven también como preguntas guía para ponerme a pensar qué posibles argumentos puedo traer en un debate. No tanto el material o el argumento en específico, sino las bases de un argumento para poder intentar ganar el debate. Por ejemplo, en debates en los que tengamos que generar modelos o generar emociones políticas, probablemente sea muy importante hacernos la pregunta de cuál va a ser posiblemente el argumento de la oposición. ¿Cómo podría ganarle a ese argumento a la oposición? ¿El argumento de la oposición verdaderamente es efectivo? ¿El argumento de la oposición verdaderamente resuelve el problema? Son esas interrogantes que tenemos que hacernos para poder decir, ok, si sé que probablemente, si sé que puedo poner en duda de que el argumento o la moción va a resolver un problema en particular, sé que ese puede ser un posible argumento. Sé que esa va a ser un punto de entrada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tomar en consideración. Ahora, hablemos primero de la eficiencia contra la ineficiencia. ¿Y a qué me refiero con eficiencia contra ineficiencia? En mociones políticas, y normalmente en otras mociones también pueden surgir, uno debe demostrar por qué la moción a debatir solventa un problema en particular. Y para eso tenemos que asegurarnos que nosotros siempre contestemos a la pregunta de por qué nuestra postura es eficiente en resolver los problemas que queremos resolver en primer lugar. Entonces, siempre uno, cuando vaya a afrontar esas mociones políticas, el primer argumento que uno se tiene que poner a pensar o cuando te tienen que introducir siempre es la eficiencia, porque efectivamente yo soy capaz de resolver el problema que yo estoy intentando resolver o estoy presentando en el debate. Es importante también reconocer, para aquellas personas que no sepan, eso está igualmente en el manual,
¿Qué es fiat? Fiat es básicamente, digamos, el poder que tiene uno en poder modelar algo. Y lo importante es reconocer que el poder modelar algo o poder presentar un plan político no exime a los equipos de tener que probar porque son efectivos o se va a resultar, o digamos, vamos a acceder al impacto con ese modelo. Es decir, tenemos que explicar por qué nuestro modelo va a ser va a ser eficiente, por qué su ejecución va a funcionar, porque esa ejecución o ese modelo en particular va a solventar el problema que uno quiera decir. Ejemplo, en la clásica moción de esta casa legalizaría todas las drogas. Normalmente uno dice en proposición o en gobierno, uno podría decir que cuando uno legaliza las drogas, en el modelo no va a decir el Estado va a concientizar el correcto uso de las drogas. El problema es de que nosotros podemos hacer fiat de que el gobierno va a educar a las personas a utilizarlos. Eso no significa que necesariamente las personas van a educarse. Uno tiene que explicar por qué ese modelo va a funcionar y las personas van a poder educarse. Las personas van a querer educarse, van a poder racionalizar la información y van a querer ejecutar esos actos educados. Entonces, este tipo de explicaciones son necesarias y eso normalmente va en torno a la eficiencia. Ahora uno tiene que ser muy crítico, ¿no? Y ponerse a pensar si efectivamente el problema verdaderamente va acorde a la solución. Y en debate en anglo particular se le llama Problem Solution Gap. Pues en el circuito hispano normalmente se utiliza también el mismo término, pero simplemente quiere decir aquellas situaciones en las que un equipo probablemente diga que esta es el problema y con la moción yo lo solvento. Pero si uno se pone a pensar, eso no necesariamente siempre es cierto. Existen situaciones en las que el problema, o perdón, la solución, que es normalmente la emoción, no necesariamente resuelve el problema como tal. Solamente lo mitiga, solamente lo resuelve parcialmente, pero no resuelve el problema como tal. Y uno tiene que ser muy claro en que en esas instancias uno tiene que explicar por qué es que no resuelve el problema y si llegas a resolverlo, por qué solamente lo resuelve de forma parcial. Para ello, tenemos que ponernos a pensar, primero, ¿cuál es ese problema? Segundo, ¿cuál es la solución? Y tercero, ¿de qué formas eso realmente lo intenta resolver? Hay veces en las que la resolución puede ser parcial y eso es bueno en sí mismo, pero para probar que eso no es tan bueno, uno puede explicar cómo probablemente no vale la pena invertir mucho en una solución o que el costo de oportunidad sea muy grande y solamente se resuelva algo de forma parcial. Entonces, uno tiene que ser muy crítico y saber en qué lados conceder y en qué lados poder atacar. Entonces, este punto de entrada normalmente busca mostrarle a las personas juezas que la solución que se está intentando implementar no resuelve el problema que el equipo está haciendo. Eso lo que hace es incrementa la carga de la prueba que tiene el equipo contrario para mostrar porque efectivamente va a ser efectivo su punto. Y también es una carga de la prueba muy importante en los debates, particularmente en las decisiones políticas. Algunas consideraciones que ustedes pueden tomar en cuenta a la hora de pensar en formas en las que uno puede mostrar porque algo es ineficiente. Primero, en pensar en los actores que intervienen. Hay veces probablemente que son mociones en las que el Estado interviene o el Estado tiene que realizar un acto. Pero si uno se pone a pensar, el Estado siempre es capaz de poder resolver esos problemas, a pesar de que tenga el monopolio de la violencia, a pesar de que tenga muchos recursos, no siempre es el mejor actor en poder resolver los problemas. Entonces, es necesario que nosotros podamos tomar en consideración eso. Segundo, interesa de los actores en resolverlo. Hay situaciones en las que probablemente uno puede decir, es que las empresas pueden resolver eso, pero ¿las empresas tienen los incentivos a hacerlo? Probablemente no. Tercero, si hay suficientes recursos para poder hacerlo. Y cuarto, hay veces cuando son particularmente emociones de medio ambiente, hay emociones que sinceramente es muy improbable que algunos problemas sean resueltos. Hay que se puedan, por ejemplo, resolver. Así que es importante hacer esto. En mociones de migración esto tiende a ser bastante importante, porque uno se pone a pensar que muchas de las políticas que se quieren implementar son ineficientes, pero hay unas que son eficientes, pero de forma parcial, y hay que matizar correctamente cómo van a aplicarse si son eficientes o no, entre otras. Pasemos a la siguiente, que es la contraproducencia, que es bastante simple. Y básicamente lo que busca hacer este tipo de entrada es mostrarle a las personas juezas que lo que se intenta utilizar como solución va a empeorar el problema. ¿Ok? Y normalmente hay dos factores, pueden haber múltiples otros, pero los que surgen normalmente en debate son dos. Primero es el backlash, es decir, que
cuando se produce esta política, lo que se va a hacer es que va a haber un resultado o una respuesta negativa hacia la implementación y que esa respuesta negativa va a generar que el problema se expanda más, se empeore. O el segundo, que va a haber resistencia, que normalmente puede ocurrir porque el grupo de personas que se ve afectado por el problema probablemente sea resistente a la solución y no quiera, digamos, aplicarla, así que va a mantenerse como está y va a seguir manteniendo el problema como existe. Pasemos a la creación de otros problemas, que este también es bastante sencillo. Esto simplemente es mostrar cómo la solución que se intenta aplicar probablemente cree otros problemas. Lo importante acá es que cuando nosotros utilicemos este punto de entrada, podamos ser críticos en qué otros problemas se van a crear, cuáles son estos problemas, analizarlos y por qué estos problemas son más graves o más importantes que los problemas actuales. Así que es importante aquí, porque lo que estamos mostrándole a los jueces es este problema, esta solución va a crear otros problemas peores, por lo tanto, no deberíamos de defender esta moción. Básicamente es lo que intentamos ver o utilizar con este punto de entrada. Ahora hablemos de principios. Normalmente en mociones, en varias mociones, vamos a enfrentarnos a escenarios en los que se nos es difícil pensar en argumentos prácticos para mostrar por qué tenemos que defender algo o no defender algo. Así que siempre está la capacidad de que alguien, bueno, no siempre, pero en muchas situaciones, podemos pensar en obligaciones o en derechos, o básicamente argumentos de principios. Hay muchas formas de categorizar los principios. Esta es la forma en la que yo holísticamente normalmente los categorizo para que sea más fácil para mí entender puntos de entrada. Hay situaciones en las que yo voy a tener responsabilidades u obligaciones y hay otras ocasiones en las que yo voy a tener derechos. En aquellas circunstancias en las que yo tenga obligaciones, yo necesito ponerme a pensar, ¿cuáles son esas obligaciones? ¿Cómo voy a poder necesariamente solventar digamos, esos problemas con los principios, entre otras? Así que voy a ponerme a pensar primero en responsabilidades. ¿Qué son las responsabilidades? Son básicamente obligaciones o el deber de hacer algo, ¿ok? Y hay situaciones en las que el deber, tenemos que matizarlo, no solamente proviene de las personas, sino hay obligaciones del Estado, de las personas y del colectivo. Las obligaciones del Estado son aquellas obligaciones que obviamente el Estado tiene que hacer, son los deberes. Aquellos, por ejemplo, de asegurarse que las personas tengan seguridad, comida, educación, entre otras. La protección del Estado, básicamente. Segundo, son las obligaciones particulares, son las obligaciones que nosotros tenemos contra otras personas, respetar a las otras personas, ser honrados, ser transparentes, entre otras. Por último, son las obligaciones colectivas, que son las obligaciones sociales. Uno podría decir, por ejemplo, uno tiene una obligación colectiva en salvaguardar el medio ambiente. Uno tiene una obligación colectiva en proteger la seguridad, en seguir las leyes, entre otras cosas. Esas son las obligaciones colectivas que tenemos que tomar en consideración. Cuando nos enfrentemos a emociones o no sepamos cómo contestar algo, podemos pensar en si ahí existe una responsabilidad. Y para matizarlo es de quién surge esa responsabilidad, el Estado, las personas, la sociedad, todo eso tenemos que tomar en consideración. También existen derechos, que estos son normalmente los principios que suelen surgir, ¿no? Los derechos individuales, el derecho a la vida, el derecho a un debido proceso, entre otras, los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la seguridad, el derecho a un buen medio ambiente, entre otras, y los derechos especiales, que normalmente son derechos muy casuísticos, que normalmente se sujetan a debate, pero también pueden, digamos, surgir en debates, por ejemplo, en debates jurídicos suelen surgir, por ejemplo, principios más específicos como el principio de legalidad. Pueden surgir, por ejemplo, los derechos a filial responsibility laws, que son básicamente eh, la responsabilidad filial. No estoy muy claro cuál es la traducción en particular, pero son aquellas, por ejemplo, en las que cuando los padres envejecen y están en una situación de vulnerabilidad, los hijos tienen un deber de ayudarlos. En este caso son los padres que tienen el derecho a ser salvaguardados por sus hijos. Entonces, básicamente son estos tipos de derechos especiales que pueden surgir en debates. Esta es la necesidad entonces de estudiar bastante para asegurarse que uno pueda sacar derechos, entender esos derechos, saber cuáles son y poder aplicarlos en el debate. Lo importante acá, y porque creo que esto es un punto de entrada importante, es cuando nos enfrentemos a emociones en las que pueda surgir un principio, sepamos matizar dónde es ese principio, quién realiza ese principio, quién realiza esa obligación, quién tiene el deber de hacer esa obligación.
etc. Pasemos ahora a la hora a actores, que esto me parece bastante importante. Hay ocasiones en las que nosotros tengamos que traer argumentos y ponernos a pensar quiénes son las personas que intervienen en un debate o en esta moción en particular. En ejemplo de estos pueden ser, por ejemplo, en las mociones, cuando hablamos de política, probablemente uno pueda ponerse a pensar que normalmente los partidos políticos son actores emisores, como lo pueden ser intermediarios, y los receptores son normalmente el electorado, las personas. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener, primero que todo, los tipos de actores que pueden intervenir normalmente en un escenario. Los actores emisores son aquellos que normalmente cometen el acto, los intermediarios que interfieren en el acto y afectan el resultado, y los receptores, los que reciben ese efecto. Por ejemplo, leemos la moción, esta casa legalizaría todas las drogas. Siempre, siempre es el ejemplo base que yo utilizo. El actor emisor va a ser, por ejemplo, el Estado, va a ser quien legalice las drogas. El actor intermediario, pueden ser muchos, los carteles, pueden ser las farmacias que ahora van a legalizar o van a vender estas drogas. Pueden ser, por ejemplo, los productores, los que procesan las drogas, entre otras. Y los receptores pueden ser muchos. Pueden ser las personas que las consumen, pueden ser las personas que no consumen también, entre otras. ¿Por qué importa eso? Es porque nos permite a nosotros entender o matizar de mejor forma nuestras ideas. Es decir, si sabemos que el actor emisor va a ser el Estado, aquí tenemos que probar por qué el Estado va a tener incentivos en querer legalizarlo correctamente y vamos a tener que ver la capacidad que tenga en legalizarlo correctamente, en que sus efectos van a ser aplicables o útiles porque van a tener el incentivo de querer hacerlo correctamente y la capacidad, o sea, el poder de poder hacer algo. El incentivo es el interés de hacer algo y la capacidad es el poder de poder ejecutar y conseguir el resultado que uno quiere hacer. Esto es bastante importante, porque cuando nosotros nos pongamos a interrogarnos, un argumento de la oposición va a ser, es que el Estado tiene incentivos en querer que las personas se eduquen y que consuman correctamente, pero la oposición puede tomarlo como un punto de entrada y ponerse a pensar. Pensemos, ¿quién es el actor que va a legalizar el Estado? Ahora hablemos de capacidad. ¿El Estado verdaderamente tiene la capacidad de poder hacer que las personas quieran consumirlo? En muchas ocasiones no. Primero, porque muchas personas le tienen miedo al Estado, le tienen miedo a las figuras que representan el Estado, por ejemplo, la policía, entre otras, porque hay un estigma muy grande sobre el consumo de drogas y es probable que las personas igualmente quieran consumirlo de forma poco transparente, ya que las personas quieran consumirlo de forma secreta y no querer, digamos, revelar a las personas su consumo. Entonces, eso probablemente sean formas de poder uno interpretarlo. El actor receptor, que son los consumidores, maybe no quieran hacer eso, no quieran, digamos, revelar su consumo, no quieran, digamos, educarse. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros hacerlo y eso también nos permite a nosotros interpretarlo, ¿no? Los actores receptores no tienen los incentivos de hacerlo, porque muchos no consumen drogas porque lo quieren hacer de forma moderada, simplemente quieren consumirlos como lo consumen en la actualidad. Y segundo, muchos tampoco tienen la capacidad, porque cuando las drogas ya afectan digamos, la mente humana, es bastante difícil que las personas puedan salir de ese ciclo. Entonces tienen muy poco poder en poder salir de eso, incluso si el Estado quiere educarlas. Entonces, eso nos permite a nosotros poder matizar correctamente cómo atacar un argumento, desde los incentivos o desde la capacidad. Por último, hablemos de narrativas, que esto es un punto que me parece bastante, bastante importante. Y es, ¿en qué situaciones nosotros sentimos que esto puede interferir este, y los argumentos de narrativas, aquí no voy a enseñarles a hacer un argumento de narrativas, voy a enseñarles cómo enfocar un argumento de narrativas o cómo atacar un argumento de narrativas. Y lo primero que hay que entender es qué afecta a una narrativa en primer lugar. Y existe todo el proceso, y lo que le afecta es el proceso en el cual la narrativa se expande o digamos, se revela. Primero es el emisor, quién emite esa narrativa. Segundo, cuál es el canal por el cual se emite esa narrativa. Tercero, cuál es el mensaje y aquellas contranarrativas que también afectan la propia narrativa. En cuarto, quiénes son las personas que reciben esa narrativa. Como tal, existen múltiples factores que afectan la narrativa, como la religión, la cultura, la educación, entre otras. Pero voy a explicarles uno a uno cómo una narrativa se puede ver afectada y cómo yo puedo utilizar los diferentes factores para asegurarnos que las narrativas puedan afectarse. Por ejemplo, este, en el caso del emisor, hay una moción muy interesante que es, esta casa glorificaría a los jugadores de esports.
Los esports son básicamente League of Legends, son básicamente estos dos juegos electrónicos que generan competencias. Eh, Uno podría hacer que la glorificación o el emisor pueden ser probablemente aquellas instituciones que se lucran del esport y comienzan a generar esta narrativa de que los esports son figuras que han entrenado toda su vida, que son personas talentosas, que se esfuerzan mucho, entre otras. El canal que utilizan son sus propios juegos, son los estadios, son YouTube, son sus juegos grabados, entre otras. ¿El mensaje cuál es? Es ese mensaje que ellos envían, ¿no? De glorificación, del mensaje de que ellos se esfuerzan mucho, que son figuras a respetar por este tipo de situaciones. Y los receptores son los jugadores, son los niños, son aquellas personas que escuchan ese mensaje, lo reciben, lo racionalizan y toman una decisión a partir de esa. Todo este proceso es importante, porque cuando yo voy a atacar un argumento narrativa, podría decir, eso es falso. Digamos que el argumento de ellos era explicar toda esta idea de cómo ellos tienen incentivos de lucro, etcétera. Yo puedo decir, el emisor tiene incentivo de lucro, es cierto, pero el emisor también tiene un incentivo de asegurarse de que el juego tenga una percepción correcta por parte de las instituciones que va a regularlas. Y si el emisor solamente vende ideas extremadamente glorificantes, probablemente va a haber mucho escepticismo por parte de instituciones educativas que van a querer regularlo, que van a querer ahora tener resistencia contra esa institución. Así que la institución tiene incentivos de ser muy realista, de no vender a los experts players como los mejores seres de este mundo, sino venderlos como personas comunes y corrientes también, que también se pueden equivocar, que también son personas que le dedican una cantidad exagerada a los juegos y que también probablemente no sea muy bueno hacer eso. Entonces, ese tipo de explicaciones, cuando me pongo a pensar de quién es el actor emisor y analizar si el emisor efectivamente tiene ese incentivo de lucro o siempre va a responder por medio de lucro, no siempre es cierto. Igualmente, por medio del canal, uno puede decirlos. El canal que ellos utilizan no son solamente esos, son la radio también, son las redes sociales. Y en las redes sociales van a haber también otras personas que se van a oponer a esa idea. Y el canal como tal va a hacer que el debate genere, por ejemplo, el debate en redes sociales, genere que las personas vean perspectivas distintas, no solamente aquellas que glorifican a estas personas, sino también a personas que demonizan a estas personas. Así que las personas cuando vean eso en redes sociales van a poder ver ambas perspectivas y van a tomar una decisión mucho más moderada. Por eso es importante también ver el canal. El mensaje es bastante simple. Hay factores también que puedan afectarlos, como tal la religión, la cultura, la educación y también los receptores al final del día. Uno puede decir los receptores no son siempre niños, también son adolescentes que también tienen una visión más clara de la realidad, de que saben que los esports players no siempre son las mejores personas. También son personas que le dedican una cantidad exagerada al juego, que no toman mucho en consideración su salud, por ejemplo, visual, que son factores que también pueden afectarlos. Y bueno, este es el fin de mi taller. Ahora quisiera abrirles espacio también a alguna pregunta que tengan sobre esto y estoy más que feliz en responderla. Sí. Una consulta. Al inicio del todo creo que hablabas del Fiat. Ujú. ¿Podrías repetirme qué es el Fiat? Es que no tuve tiempo a escucharlo bien. Claro. Creo que lo que sí lo mencioné. El fiat es básicamente el poder que tiene un equipo en poder modelear o, digamos, asumir que algo se va a hacer. ¿Ok? Tú puedes, en algunas mociones, tienes fiat. ¿En cuáles? En las mociones políticas. Tienes fiat de construir, por ejemplo, decir en la moción, por ejemplo, esta casa legalizaría todas las drogas, decir cómo vas a legalizar todas las drogas. ¿Okay? Es básicamente el poder de construir esa legalización. Más no tiene fiat, digamos, el poder, lo que no tiene el fiat es explicar por qué va a ser, o sea, por qué va a ser efectivo tu modelo. Tú puedes tener fiat para construir un modelo, no tienes fiat para asumir que tu modelo va a ser eficiente. Eso es lo que básicamente se refiere al fiat, el poder de hacer algo, más no el poder de asumir que su ejecución va a ser perfecta. No sé si fue lo suficientemente claro. Sí, gracias. O sea que básicamente es como que tienes el poder para hacer algo, pero igual lo tienes que explicar. Exactamente. Pero solamente las emociones, el fiat existe solamente en algunos tipos de emociones, que son las emociones políticas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta?
Sí, Jonathan. ¿Crees que podrías volver a explicar los puntos de Blackflash y resistencia que entran en De contraposición? backlash, claro. Básicamente lo que quiere decir el backlash y la resistencia es lo siguiente. En situaciones en las que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si la moción se tratara sobre legalizar las drogas, uno podría decir que eso va a generar backlash. Backlash básicamente quiere decir que va a haber un grupo de personas que va a responder negativamente a eso. Uno podría decir, va a haber un backlash por parte de las personas que no estén de acuerdo con la legalización de las drogas. Estas pueden ser, por ejemplo, grupos conservadores, pueden ser también, por ejemplo, personas, doctores, probablemente, que también se opongan al consumo de drogas. Y estas personas probablemente van a querer expandir más el problema. Ahora uno va a tener incentivos, por ejemplo, a modificar estadísticas para asegurarse de que el consumo, de que la medida de legalización va a ser incluso peor o va a generar peores problemas. Y la resistencia es básicamente explicar que las personas a las que uno quiere beneficiar, pero van a verse afectadas, van a ser resistentes a la medida, es decir, no van a querer cambiar en lo absoluto. No tienen incentivos a querer cambiar. Ejemplo, las personas que consumen drogas, aunque tú vayas a moderar la droga que ellos puedan consumir, porque ellos quisieran, en primer lugar, querer cambiarlas. Si actualmente ellos consumen drogas de forma bastante sencilla y les gusta consumir drogas de esa forma, ¿por qué quisieran cambiarla? Van a ser probablemente resistentes a querer cambiar el problema. ¿Ya? Básicamente eso. No sé, claro. Bueno, sí, Ana. Tengo una pregunta. Ujú. ¿Cómo puedo identificar diferentes tipos de emociones? Bueno, tú no los identificas, normalmente la emoción te sale, o sea, la emoción te va a salir y lo que tú tienes que hacer es leerte el manual, tú vas a tener el manual contigo siempre y ver si esta emoción es una emoción de lamentar, sé que esta emoción de lamentar tiene un par de reglas. Este gobierno tiene que mostrar un contrafáctico y probar el contrafáctico y oposición tiene que probar el status quo y defender el status quo. Eso es cuestión solamente de tener el manual contigo, leértelo efectivamente, y saber que cuando te presentas una moción, saber que tienes que aplicar este set de parámetros. Mira. Breiner. Ujú. Creo que alguien había levantado la mano. Ok. Bueno, igualmente, asumo la presentación fue bastante clara y en cualquier escenario que tengan alguna pregunta, no duden en contactarnos. Mi número está en el grupo de WhatsApp y pues muchas gracias por el tiempo que han invertido. A mí no me gusta dar talleres de 1 hora y media. Mis talleres normalmente son bastante cortos porque yo no creo que las personas quieran sentarse por mucho tiempo en hora de almuerzo a escuchar a alguien. Así que muchas gracias por su tiempo igualmente y mucha suerte en PCL y espero disfruten bastante los talleres que vienen próximamente. Suerte. Muchas gracias, Simón, por ese espectacular taller. Les recordamos a todas las personas que por favor estén pendientes a nuestras redes sociales, que pronto estaremos subiendo los próximos talleres. Gracias por unirse.